Uy, una disculpa. No se preocupen, no es un break ni nada por el estilo. De esos ya tuve al menos como unos 1000. No, esto es más bien una preparación física y mentalmente para el speech que les voy a dar esta semana. Así que no se vayan, quédense conmigo. De nuevo a Distrito C, el centro donde les voy a hablar todo acerca de lo relacionado con la industria del cine, el séptimo arte. Yo soy su no tan humilde anfitriona, Ney Romero. Les quiero dar la bienvenida y también muchas gracias por sintonizarse a este nuevo episodio, y para aquellos que sintonizaron el episodio de la semana pasada, también igual muchas gracias y muchas gracias por sus comentarios y sobre todo por sus likes y por ser los primeros suscriptores de este canal. La semana pasada yo les había explicado acerca de los orígenes de la historia del cine, desde los pioneros Georges Méliès hasta el pionero D.W. Griffith. Más adelante les explicaré cómo fue evolucionando posteriormente y cómo fue que se dio el cine tal y cual hoy lo conocemos. Esta semana les hablaré acerca de las áreas o los departamentos que existen acerca de, que existen dentro de la industria del cine. Será dividido en diversas partes. ¿Por qué? Porque el tour que les voy a dar a través de las áreas del cine va a ser realmente largo. Entonces, para que yo pueda explicarles lo mejor que pueda cómo se administran estas áreas y lo que tienen que hacer dentro de sus oficios, voy a extenderme al menos a 3 videos, máximo 4. Pero juro que les va a encantar. Ahora, comencemos. Necesitamos suficiente mano de obra para poder montar una producción, tanto que sea pequeña como sea grande. Y también, dependiendo también del tamaño de la producción, incluso se pueden llegar hasta contratar a 8000 personas. No necesariamente nada más para el club, pero sí incluso para hacer de extras. Por ejemplo, la película Éxodo, Dioses y Reyes de Ridley Scott de 2014 requirieron al menos unas 4500 personas para hacer extras de la película. Ahora, no necesariamente solo tienen que ser extras. También, como les dije, son parte del crew, que son los tramoyistas, los carpinteros, los microfonistas, los pintores, maquillistas, etcétera, etcétera. Pero estas personas van a conformar parte de un crew liderado por una persona en particular, ya sea el director de cinefotografía, el sonidista en jefe, el director de arte. Incluso en la producción también hay una persona a cargo, pero que es el líder encargado de la producción. Pero hay una cabecilla en específico que ya lo habrán notado, es el director. Ahora les voy a explicar cómo son estas crews. Primeramente está el guionista. El área de guionismo está casi exclusivamente dedicada a trabajar en el área de escribir un guión, aunque también se puede incluir a también producir la película, a dirigirla, incluso hasta editarla, aunque no es muy recomendable esta última. Luego les explicaré por qué. En el guionismo se escribe la historia que queremos contar con un formato muy específico para tener una guía o una base para que el director, ya sea el mismo guionista o algún director que esté contratado, pueda tener esa misma guía y empezar a construir su visión de la película que se quiere contar. Ahora, ¿por qué necesitamos un guión? No sería solamente una cuestión de dedicarnos simplemente a hacer que nuestra idea de contar una historia fuera suficiente. En realidad no, es un poco más complicado que eso. Para tener una película necesitas tú primero saber cómo es que quieres que se desarrolle desde principio a fin. ¿Por qué? Porque así son las historias. Tú no puedes solamente decir, una historia es así, una idea, porque cualquier persona puede tener una idea, pero desarrollarla hasta llegar a un punto culminante en el que los personajes lleguen a transformarse de ser personas comunes o corrientes a tener un nuevo propósito en su vida, o que todo su paradigma cambie, es mucho más laborioso que nada más tener que decir,
Voy a contar una anécdota. El guionista no necesariamente tiene que ser una persona altamente capacitada para escribir su guión, pero sí al menos tener conocimientos básicos de la literatura y de la cultura en general para poder escribir la base que tendrá la película cuando sea producida. Ahora, ¿cuáles son las bases? Por ejemplo, la estructura narrativa de todas las historias es la que denominó el filósofo Aristóteles como el inicio de la historia, el desarrollo y el final. Estas tres partes son primordiales. También tiene que tener por lo menos un conocimiento general de la cultura, ya desde la música, el arte, me refiero a pinturas y arte de la arquitectura, la política, la sociedad, la economía, la psicología, etc. Y de ahí empezar a sacar cuáles temas que determinará de los que quiere hablar. Además de que también tiene que tener en claro que al momento de tener tanto la idea y como también una pequeña construcción de cómo va a desarrollarse la idea de la historia y de qué temas va a tocar, también tiene que tener en cuenta su discurso autoral. Mi profesor de guionismo, José Antonio Corrón, que por cierto le mando un saludo por si está viendo esto, en clase nos decía que para narrar una historia tienes que tener un discurso autoral. El discurso autoral es básicamente tu punto de vista. No es ningún mensaje de moral ni nada por el estilo, porque nosotros como guionistas queremos comunicar algo, queremos comunicar y compartir y también de alguna manera conectar con el público para que vean nuestro punto de vista y también en cierta manera compartir también otros puntos de vista. Pero por nada del mundo debe de tomarse esto como si fuéramos a transmitir un mensaje de moralidad. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un bagaje consigo mismo, ya sea sus circunstancias de vida, cómo es que fue educado. Entonces, un guionista no puede decirle a una persona cómo va a vivir. No está obligado y nunca debería de hacer eso una vez que empieza a hacer sus historias. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene el derecho. No es nadie para decirle a alguien cómo según debe de vivir y según su propia opinión. Ahora, una vez que ustedes tengan conocimiento de cómo es la estructuración de una historia, ustedes pueden hacer los cambios pertinentes que ustedes consideren. Pero, sobre todo, tienen que plasmarlo en este formato que les voy a mostrar. Una vez que empecemos a trabajar con el formato que ya les mostré, ustedes elaborar lo que es el primer guión hasta que obtengan la versión final de su guión. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando ustedes hayan hecho las versiones necesarias que hagan o que escriban de su primer borrador. ¿Por qué tienen que ser varias versiones y no necesariamente el primer borrador? Porque casi nunca, y eso pasa en casi todas las veces que nosotros elaboramos algún proyecto en específico, tú no puedes a veces presentar nada más la primera versión. ¿Por qué? Porque tienes primero que pulirlo. Tienes que ver qué funciona y qué no. Qué descartar e incluso qué acortar. Pasa lo mismo en el guión y sobre todo en esto. ¿Por qué? Porque también no te puedes exceder a veces de 2 horas de duración que tiene una película, que es el promedio. Puedes hacerlo en caso de que la película lo requiera. Pero normalmente, además, si tu historia requiere ser algo lo suficientemente corto para también capturar a tu audiencia, entonces tú no puedes darte el lujo de que dure más allá y que también haya escenas o que haya actos o personajes que en realidad son algo innecesarios de poner en tu guión o en tu historia. Entonces por eso también hay que pulir el primer guión hasta la versión que nosotros consideramos como la final. Una vez que tengamos la versión final del guión, y pongo las comillas en la versión final porque también en cuanto a rodajes, sucede el caso de que incluso aún teniendo la versión final, necesitamos hacer correcciones e incluso modificaciones de último momento. ¿Por qué? Porque algunas cosas en rodaje también pueden resultar o ser muy difíciles de manejar o de incluso de hacer una vez, aunque nosotros queramos que lo que aparece en el guión, que
queramos que aparecen en la película, pero también hay que considerar el tiempo y el dinero que se están invirtiendo. Además de que si también la capital que tenemos es limitada, no podemos tampoco darnos el lujo de decir quiero que todo lo que aparezca en el guión aparezca así. También tenemos que ser un poco más racionales y realistas en cuanto a eso. Ahora, una vez después de tener la versión más o menos oficial, que debe de aclarar al momento de explicar esto, ustedes van a registrar su guión. ¿Por qué? Porque así avalan que esta obra es original, que ustedes la crearon y que no cometieron plagio. El plagio es básicamente copiar lo que ya existe en otras obras y además no autorizar al autor de dicha obra y apropiarte de la misma, sin tampoco al menos adquirir los derechos de autor. Entonces, aquí es muy importante también para que una, no seas demandado y dos, para que otras personas no intenten cometer plagio con tu obra. Ahora, en caso de que ustedes estén adaptando una obra ya existente, ustedes necesitan adquirir los derechos de autor. Existen dos formatos para cada caso. Para registrar la obra, ustedes tienen que ir a Indautor o al Instituto de Datos de Derecho, al Instituto de Derechos de Autor. Aquí van a solicitar el registro que ustedes van a llenar y van a presentar una copia de su guión para que quede ya registrado y para que ya quede de antemano que ustedes hicieron esta obra. También algo importante es que el registro también sirve para que ustedes ya también puedan anexar este documento en lo que nosotros llamamos como carpeta de presupuesto. Una carpeta de presupuesto es básicamente documentos indispensables que un guionista o al menos un director o productor tienen que hacer para que su obra o el guión empiecen a tomar forma en la primera etapa de producción, que es el desarrollo en la que nosotros nos encontramos. Ahora, en esta carpeta vamos a anexar lo que es el guión y el registro, pero también vamos a anexar otros documentos que les voy a explicar en cuanto a empiecen a analizar lo que son las otras áreas de la industria del cine. Primero tendremos lo que es el desglose de escenas, que es la duración de lo que abarca cada escena dentro de la película. En general tenemos un promedio que es de 2 horas de duración por cada película, más o menos, porque también hay películas incluso que llegan a durar 3 horas, pero porque lo merita, como ya les dije, si es el caso de que una película dure esa cantidad de tiempo. Pero el promedio son algunas 2 horas, lo que equivale a 120 minutos. Ahora, ¿cada escena debe de durar 1 minuto? No necesariamente, pero el ponderar cuánto dura cada escena también nos va a ayudar a decidir cuántas escenas debemos de hacer por día y también para no exceder un límite que ya está preestablecido. El límite es 4 escenas por día. Ahora, jamás deben de excederse de 4 escenas y si es posible jamás deben de llegar a ese límite. ¿Por qué? Porque el simple hecho de preparar tan solo una escena ya es exuberantemente cansado. Tiene que preparar la iluminación, el sonido, el trabajo de arte, los actores también se tienen que preparar, el director tiene que montar todo y además tienen que también hacerlo a contrarreloj. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de que el tiempo aquí ya se traduce en dinero. Y también no podemos darnos el lujo de pasar todo un día en tan solo una escena. Y menos hablando cuando ya tratamos de hacer varias en tan solo un día. Por eso también se estableció este límite de escenas por día durante el rodaje. Ahora también no necesariamente vamos a hacer 3 escenas en un día. Pueden hacerlo 2 y tampoco va a durar poco tiempo un rodaje. También eso se tiene que ponderar, pero de acuerdo a los estatutos que un productor te marque de acuerdo a la capital que quiere invertir. Pero eso ya se los explicaré más adelante. Entonces, este es el trabajo que tiene que hacer un guionista en su hábitat natural. Ahora les explicaré en el área de dirección. Quienes están involucrados en el área de dirección son tanto lo que es el director y su primer asistente de dirección. También en algunas producciones, si es que lo ubican cuando estén al pendiente de los créditos finales de las películas, pueden ver en algunos casos que está el segundo asistente de director. Pero es en algunos casos y les explicaré lo que toca. Ahora, perdón, se me va el aire. El director es el jefe de la película. Es el que está encargado de hacerla literalmente de pies a cabeza. Primero,
Esas son las tareas que tiene que tener en cuenta un director. Él va a decidir cómo se va a construir el lenguaje cinematográfico una vez que esté leído el guión, las veces que sea necesario. Ahora, después de hacer el lenguaje cinemático, que incluyen los planos, el encuadre de las escenas, los ángulos, que es el posicionamiento de la cámara, y los movimientos que éste efectúe, y también otros elementos narrativos que después les explicaré. Ahora, ese es el oficio del director. Vienen las responsabilidades que carga ese mismo oficio. ¿Cuáles son? Primero, estar en concordancia con todo el equipo de producción durante y tanto también antes y después del rodaje. ¿Por qué? Porque si el director no puede estar en armonía con su propio equipo, entonces el propio rodaje puede ser una pesadilla mortal para cualquiera que esté trabajando con él. ¿Por qué? Porque el director no solo debe de ser alguien comprometido y apasionado, también debe de ser totalmente consciente de que todas las decisiones, buenas o malas, que efectúe dentro del rodaje y en todas las etapas de la película, una vez que se esté haciendo, pueden tener consecuencias. Así que también tiene que tomar en cuenta las opiniones de su equipo. ¿Por qué? Porque aunque tenga el conocimiento también para liderar y rodar una película, también tiene a su disposición gente que también lo puede ayudar a que la visión de su película se pueda ejecutar de una forma mucho más sencilla y también práctica. Y también también están en la obligación de poder ayudarlo en todo lo que se requiera. Ahora también, el director no se puede dar el lujo de ser egocéntrico. ¿Por qué? Porque este es un trabajo en equipo, como ya les dije. Eso es de avanzar entre todos. Si una persona flaquea, entonces uno puede flaquear y automáticamente sí. Y más si se trata del director. Porque esta persona es el que literalmente orquestea todo lo que hay en una película. Ahora también está la responsabilidad de ponderar o también de administrar los recursos y el dinero que están también en tu mano, porque esos recursos no necesariamente siempre van a ser tuyos, van a ser contribuidos por productores o inversionistas, pero obviamente sabemos que el dinero y los recursos no son universales, son limitados. ¿Y qué tanto poder puede tener un director a su disposición? Bueno, es proporcional a tres opciones. Una, que el director ya haya construido su propia compañía productora. En tal caso es la principal inversionista en la que va a aportar la capital y los recursos para la película, aparte de otras, pero como ya les dije, es la principal. Además de que no va a tener que estar al tanto de otras, o de que una esté al poder de su película. En caso contrario, están incluso otras dos opciones. La B es que tenga que ser contratado por otras compañías, y una obviamente siempre va a estar a cargo de forma casi principalmente, o casi totalmente, como lo quieran ver. Creo que es más totalmente. Ahora, también está la opción C, en el que pueda ponderar el poder del poder creativo con la compañía en ya sea partes iguales o en partes más o menos equitativas. ¿Por qué pasa esto? El año en que se estrenó Ciudadano Kane, la película protagonizada y dirigida por Orson Welles, fue un fracaso en taquilla. ¿Por qué? Porque aunque tenía una estética exorbitante y realmente despampanante para las películas de ese entonces, la producción fue mucho más grande que lo recaudado en taquilla. ¿Por qué? Porque la gente no entendía cómo era construida la narrativa dentro de la película. Era algo que realmente nadie había visto y que por lo tanto también, desgraciadamente, a muchas personas no les llamaba la atención una narrativa realmente diferente de lo que habían visto en los últimos años. Entonces Warner Bros., la compañía principal en otorgarle el dinero y también el equipo y también financiar la producción de Orson Welles, vio que a pesar de que la producción era enorme y realmente maravillosa, vieron que lo que se recaudó en taquilla era un fiasco. Entonces muchas compañías productoras decidieron no volver a darle tal grado de poder creativo a un director por esta misma razón. Pero
No siempre ha sido el caso, afortunadamente. Otras veces la relación entre el productor o las productoras y el director es bastante armónica. Otras veces también son las productoras que también quieren estar sobre el director. ¿Por qué? Porque las compañías, en la mayoría de los casos, lo que quieren es presentar un trabajo para hacer la mayor inversión y poder sacarle el mayor provecho. Entonces, casi siempre van a estar sobre el director para que también no gaste de forma exuberante lo que le den de dinero y también todos los recursos, y que también ellos puedan sacar la mayor capital una vez exhibida la película. Obviamente ha traído muchas discusiones, incluso a veces acaloradas, entre un director y una productora, a tal grado que un director dice que jamás volvería a trabajar con nuestra productora. Ahora, ¿cómo podemos hacer que una relación entre una productora y un director sea armónica? Aquí entra una persona realmente infravalorada por casi todo el mundo, pero que tiene incluso uno de los trabajos también más pesados dentro de la industria del cine, que es el asistente de director. Como ya les dije, la labor del primer asistente de director es realmente infravalorada. Casi nadie escucha de él. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué realmente nadie está al pendiente de lo que hace el primer asistente de director? Ok. Estas son las cosas que al menos comprenden un primer asistente de director. Un calendario, un cronómetro, un gerente de recursos humanos y además un jefe de rodaje, que esa es la primordial. El primer asistente de director básicamente es el segundo cabecilla que tenemos después del director. ¿Por qué? Porque esta persona va a hacer que todo lo que quiera que el director se grabe sea grabado, pero en tiempo y forma. En tiempo y forma por los factores tanto de tiempo traducido dinero y el dinero como tal. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, el primer asistente de director está encargado de hacer que la logística durante el rodaje sea realmente eficiente, a tal grado de ser incluso a veces obsesivo. Tiene que acomodar al menos todos los departamentos involucrados dentro del rodaje para que estos estén en el lugar en donde se les corresponda, y también poner en orden la logística dentro del rodaje. ¿Por qué? Porque para preparar tan solo una escena, como ya les había explicado, es un proceso bastante laborioso. Es simple, pero aún así es pesado. Puede tomar de al menos 1 o 2 horas, dependiendo también de la dificultad que se requiera en la escena. También él se encargará de hacer que todas las escenas que estén dentro del guión sean rodadas, pero también está a cargo de hacer que el director no se exceda. ¿Y a qué me refiero con esto? Ok. El director puede tomar cualquier decisión, pero tiene que acoplarse también a las responsabilidades que tiene como director y a las consecuencias que esta conlleva. Y sobre todo a los recursos y a cómo manejarlos. También les expliqué que no puede excederse y tampoco puede exigir un nivel de perfección, porque sabemos que eso no existe. Y también sabemos que un director llega a ser meticuloso, pero también llega a incluso a veces ser obsesivo y hacer que el rodaje también se vuelva mucho más tedioso de lo que a veces ya se vuelve. Ahora también, el director hace que el asistente vigila que el director pueda tomar estas decisiones con la cabeza bien fría, porque no solo estamos hablando del tiempo que a este le cuesta tratar de hacer que la película sea rodada en el menor tiempo posible y también en la forma más eficaz posible, porque también estamos hablando de todos los jefes de equipo con los que tiene que trabajar, y además llegar a acuerdos para hacer que la película se ruede de la mejor manera posible, y hacer que también la relación entre productor, como ya les había comentado, y director también sea de lo más armoniosa, porque el productor también estará tratando de meter
y saña dentro del rodaje. Y obviamente a muchas personas, y también en lo personal a mí, no nos agrada el hecho de que una persona, por ejemplo el productor o un inversionista, quiera modificar algo de rodaje tan solo por el simple hecho de que él esté invirtiendo dinero dentro de ella. Así que también él es en cierta forma como un parteaguas y en un enlace entre la dirección y la producción. Además también hace que el director pueda rodar las cosas, pero sin exigirle a los demás equipos y también sin hacerlo de una forma tan floja o descuidada. Por ejemplo, y eso es lo que a veces, eso es lo que tendrán que tomar en cuenta una vez que ustedes quieran tomar un trabajo en rodajes. Y sobre todo si quieren ser directores. Hay un límite en cuanto a las tomas, que son las veces que tienes que repetir una escena, que son al menos unas 3 veces. Una vez que te has pasado de esa cantidad de tomas, tienes que proseguir a la otra. ¿Por qué? Porque tú no puedes estancarte con tan solo hacer una escena varias veces. Hay muchos directores que son realmente obsesivos y se apasionan a tal grado de ser totalmente abstraídos por el hecho de tratar de rodar una escena lo más perfecto que sea. Ahora también, no puedes tan solo tomar una toma de una sola escena. ¿Por qué? Porque tienes que también tener al menos 2 opciones para que el editor pueda saber cuál es la mejor y también tener una de respaldo. Muy pocas veces, y son pocos los casos en las que llega a tener solo que tener que rodar una toma por escena. Pero eso también es la eficacia con la que el director maneja a todo su equipo y sobre todo a los actores. ¿Por qué? Porque al menos un 90% de lo que hace el director es dirigir a los actores, cómo es que sus interpretaciones quedarán y en qué tomas él sabrá cuál es la mejor de cada escena. Igual que en el guionismo se necesitan, en este caso, de varios documentos para poder hacer el trabajo de dirección lo mejor posible. ¿Cuáles son? Bien, primero el guión. Sin el guión no tienes ninguna base para poder hacer una película. También el desglose, que ya les había explicado, que es el análisis que hacemos para medir cuál es la duración de cada escena. Después está el plan de rodaje. El plan de rodaje es básicamente todos los detalles a seguir durante solo un día de rodaje. Esto lo va a hacer el asistente del director. Él va a decidir a qué hora se comienza la producción y a qué hora se termina. Los actores involucrados en el día que se tiene que grabar con esos mismos actores. En dónde va a ser las locaciones y el set. ¿Qué va a requerir de cinefoto, de arte y de sonido? Y también otros aditamentos como los props o la utilería. Y también si requiere, por ejemplo, de algún vehículo en específico. También marcan, y ya lo habrán adivinado, a qué horas van a comer. Porque efectivamente nadie puede trabajar sin con el estómago vacío. Además de que también el director precisa de tener una escaleta. Una escaleta es un enlistado de las escenas, pero las escenas tienen que especificar qué planos, ángulos y movimientos van a ocupar según lo que dicte las acciones y cómo es que se maneja el desarrollo de la escena dentro de la película. También necesitan un storyboard. Un storyboard es básicamente tener un dibujo o varios de las escenas en las que mostramos al menos una especie de visionado de cómo queremos que la escena se vea y cómo queremos que los actores luzcan en ella y también cómo queremos que el encuadre esté compuesto. Después también vienen las plantillas. Aquí es más bien cómo quiere que el director y también en cooperación con el director de cinefotografía, el jefe de sonido y también el jefe de dirección de arte, cómo es que el espacio en donde se va a hacer la escena van a estar acomodados los diversos equipos y cómo es que se van a acomodar también los actores y cómo van a hacer también los travelings o
los pasos o cómo va a ser, incluso sobre todo si son escenas, secuencias en el que es una sola secuencia, pero tenemos a la cámara rodando y siguiendo al actor al mismo tiempo, y también cómo va a ser ese mismo camino. Área de producción: la distribución de todo lo que se tiene en mente del presupuesto y cómo es que se va a distribuir. ¿De acuerdo? Primero, ¿cómo se obtiene una productora o alguien que invierta para hacer nuestra película? Bueno, en la parte del desarrollo que les había comentado, que incluye la elaboración del guión, el desglose de escenas y una carpeta en la que contenga la visión tanto del director como de los jefes de equipo, si es que ya se dispone de algunos, o si es que ya también se tiene a consideración algunos que puedan incluso trabajar dentro de la producción. En esta carpeta también sirve para presentarla ante lo que se le considera un pitching. Un pitching es una reunión en la que la persona que quiera presentar su trabajo se la presenta a inversionistas o productores que estén interesados, obviamente, en hacer películas. En este proceso, la persona, o ya sea el director o incluso el guionista, tiene que hacer que su trabajo sea el más llamativo y también interesar a los productores para que ellos decidan y para que ellos digan: ese es el trabajo en el que yo voy a poner mi capital, en el que yo voy a invertir y en el que voy a apostar. Ahora, ¿cómo es que lo hacemos? Bueno, primero no lo decimos: este es el mejor proyecto. No. Tenemos que decir: esta película es tal, es una historia, pero lo tenemos que hacer de una forma tanto resumida también y capturar a los espectadores de tal forma que también apelemos a su sentido empático. ¿Por qué? Porque las historias de alguna manera hablan sobre temas que empatizan con los espectadores y también nos conectan con ellos. Entonces, por lo tanto, a las primeras personas con las que nos tenemos que conectar para vender la idea de primera mano son los productores. Ahora, una vez que el pitching esté logrado y que un productor diga: yo te apuesto, entonces estás preparado para comenzar el proceso de la producción como tal. Ahora, hay 3 etapas importantes. La preproducción funciona de esta forma. La preproducción es básicamente el empezar a conseguir el staff necesario para tener a tu crew y también dividirlo de acuerdo a los miembros necesarios que precisen cada área dentro del rodaje. Después has que hacer un casting. Un casting es el proceso en el que tú contratas, primero, en el que tú presentas un proyecto y en el que los actores van a presentarse para que tú puedas decidir cuál de ellos es el mejor para interpretar a cuál o tal personaje. Después está el scouting técnico. El scouting técnico es marcar los posibles lugares que tengas en mente y según tu carpeta de producción en los que quieres que la historia se lleve a cabo. Después ya vendrán las contrataciones, se empezarán a hacer lo que es la elaboración de otros documentos como las plantillas, etc. También aquí se elaboran los sets si es que se requieren los sets. También se contratan los vehículos, se contratan también a un catering, que los catering son compañías en las que nos ofrecen barras de alimento porque obviamente los vamos a necesitar. Y en caso también de que necesitemos baños o portátiles ya también se contratarán. Y también no es del todo requerido, pero sí es una buena opción contar con algún médico en caso de algún accidente, que esperemos que no pase, pero nunca está de más contar con un médico. También contratamos los vehículos necesarios para transportar al crew, al equipo y a los actores. También empiezan a hacer los horarios en los que se marcan las horas de salida y entrada del crew, de los actores, etc. Y también se hacen las pruebas de cámara y de sonido. Las pruebas de cámara y de sonido son necesarias para también cómo funcionan los equipos en las locaciones y en los sets. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estés rodando, una vez que tú ya tengas en cuenta cómo funciona la luz, el ruido, los colores, incluso
todo el ambiente dentro de la locación, incluso del set, aunque esto es en un ambiente mucho más controlado, tú ya podrás saber manejar cómo adaptar tu equipo a las necesidades pertinentes según el lugar en donde tú estés. Y también podrás hacer pruebas incluso con el cast, que se le llaman los ensayos, en el que los cast o los actores ya también empezarán a hacerse la idea de cómo deben de ser las escenas y cómo deben de actuar la escena según también actuando frente a una cámara. Porque aunque no lo crean y aunque vemos que los actores lo hacen de maravilla una vez que están en rodaje, es muy difícil para ellos adoptar un personaje y también adoptar el nivel psicológico y emocional que se requiere para interpretar a dichos personajes. Entonces, por eso estas cosas son muy importantes durante el tiempo de preproducción. Ahora está la producción. La producción ya es el rodaje. ¿Cuánto dura un rodaje? Depende de la película. Hay algunas películas que incluso pueden llegar hasta durar solo un mes, pero eso ya también depende del tamaño de la producción. Por ejemplo, Birdman de Alejandro González Iñárritu duró esa cantidad de tiempo en cuanto a rodaje. Pero sabemos el resultado, fue increíble. Ahora también hay películas que incluso tardan 10 años. Por ejemplo, es el caso de Avatar de James Cameron. Él se tomó 10 años. ¿Pero por qué? Porque también ya entra la parte de la postproducción. El rodaje no necesariamente a veces es la parte más difícil. La postproducción es la parte que realmente puede ser lo más pesado. ¿Por qué? Porque aquí entra la edición, que es incluso también una responsabilidad, a veces incluso mucho más grande que la del propio director. Aquí el editor se tiene que encargar de acomodar la película lo más adapta posible a lo que está en el guión, pero también tiene que decidir qué escenas tiene que acortar y qué escenas definitivamente no pueden estar ahí. Tiene que corregir, pero no tiene que corregir grandes errores. Eso también se tiene que evitar durante el rodaje. Porque en caso de que en el rodaje se cometan errores que al final el editor tenga que arreglar en postproducción, significa que algo en el rodaje no salió de acuerdo al plan. Ahora también, es un caso muy raro, pero llega a pasar. En caso de que una escena no funcione en la sala de edición, el editor le va a llamar al director y le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que volver a hacer tu escena. Ya lo sé, es realmente trabajoso, es realmente pesado volver a hacer una escena. ¿Por qué? Porque ya invertiste una gran cantidad de tiempo en tan solo al menos unos meses, días, semanas, lo que tú hayas querido en a veces hacer a veces una sola escena también, porque algo no salió bien y para que al final te corroborar esa misma teoría, entonces es que no hiciste también bien tu trabajo. Por eso es que les digo que cuando hagan sus tomas, también tienen que estar de acuerdo a lo que ustedes planearon, pero sin excederse y sin tampoco tomarlo a la ligera. Ahora, una vez que la edición esté completa, viene la distribución y la exhibición. O al revés, si lo quieren ver también. Incluso también se pueden hacer al mismo tiempo. La exhibición es una vez que se tenga la versión final de la película y ya se pueda ¿cómo se llama? Poner en salas de cine. Aquí ya puedes venderla y también distribuirla. Ahora, también puede suceder el caso de que solo la exhibes en salas de cines y luego 3 o 4 meses después tú comercializas con la misma, pero en formato digital, ya sea en DVD o en Blu-ray, que es un poco más el peso que tiene el Blu-ray hoy en día. Ahora también hay películas que incluso llegan solo a exhibirse en DVD o en Blu-ray. ¿Por qué? Porque algunas de estas películas o pueden ser independientes o simplemente no van a ser grandes producciones que las personas vayan a ver, porque los productores pueden también concluir que estas producciones más bien servirían para incluso verse por cable o por televisión satelital. Incluso también ya está el streaming como Netflix, Disney Plus, Hulu, Amazon, etc, etc. Estas incluso ya cuentan con sus propias películas producidas por estas mismas compañías de streaming. Así que ahora
Tenemos todo un catálogo de películas creadas para el streaming y que incluso también podemos verla en salas de cine, dependiendo también del acuerdo que se lleguen a tener entre las salas de cine y las distribuidoras de streaming. Así que, como ya ven, esta es la producción. Suena fácil, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, es saber distribuir también tu capital y tus recursos, el tiempo, y saber también que el equipo, y también confiar en el que el equipo de producción lo vaya a hacer de la mejor manera posible, y también lo vaya también a hacer de acuerdo a los lineamientos de tiempo, porque también incluso se le ponen fechas límites en cuanto a rodaje y también en la entrega de las ediciones. ¿Por qué? Porque también los productores hacen esto, anuncian las películas, y también una vez que las anuncian, también tienen que marcar una fecha en la que esta se va a exhibir. Y muchas veces es un caso realmente raro que estas películas no siempre llegan a verse según la fecha en la que se acordó. Por ejemplo, y esto es un caso que incluso se les resonó. Después de que Disney compró Fox, 20th Century Company, incluso su meta era adquirir los derechos de las películas de X-Men que están basados en los cómics de Marvel. Acordémonos que Disney tiene los derechos de al menos casi todos los personajes de Marvel, pero que hasta la fecha de la compra de Disney sobre Fox no tenían los derechos sobre los X-Men. Entonces, dos películas fueron seriamente afectadas por esta compra, que fue X-Men Dark Phoenix y Los Nuevos Mutantes. Para X-Men Dark Phoenix, que era el cierre de la saga, significó un golpe duro, porque la película era similar a Capitana Marvel, de Marvel, pero producida por Disney. La historia era realmente similar, aunque los personajes eran diferentes, porque estamos hablando de Jean Grey, a.k.a. Dark Phoenix o la Fénix Oscura, o la Fénix, de acuerdo a la versión buena o mala de Jean Grey poseyendo la fuerza Fénix, después les explicaré, y Carol Danvers, quien es Capitana Marvel en Capitana Marvel. Así que una vez que Fox fue comprado por Disney, Dark Phoenix tuvo que ser de nuevo rehecha. Casi todas las escenas tuvieron que ser rehechas, incluyendo una que era similar a una pelea del espacio que tenía en la película original, pero que era demasiado similar a la de Capitana Marvel. Así que por eso también, aunque nos habían dado una fecha original en noviembre de 2018, terminamos por verla en mayo de 2019. Y también, por desgracia para los que esperábamos ver Dark Phoenix, porque es una de las mejores historias dentro del catálogo de los cómics de Marvel, fue un desastre. Fue también bastante decepcionante ver la segunda adaptación de la saga del Fénix Oscuro fracasar otra vez. Aunque en algunos aspectos puedo decir que la producción sí se mantuvo en esencia similar a lo que queríamos ver. Por ejemplo, los efectos, la actuación, que no se le llega a parecer de Sophie Turner a la de Famke Janssen de la primera trilogía de X-Men, pero que a mi parecer es bastante buena. Y también el hecho de ya poder colocar la Fuerza Fénix, que es una entidad cósmica realmente poderosa en los cómics de Marvel, y poderla verla al menos una parte en su esplendor, la verdad aquí a mí me gustó, pero la historia se sintió realmente floja. Y lo único que podría destacar también de los personajes es que la interpretación de James McAvoy y de Sophie Turner y de Michael Fassbender, aunque a veces fuera incluso un poco de ¿what? Realmente me gustó. Capitana Marvel, por otra parte, realmente no pude ni siquiera verla. Realmente la historia de Carol Danvers hasta cierto punto me llama la atención, pero ver la película de Capitana Marvel no se me hizo realmente interesante. Entonces, estos son los gajes que tiene un productor y los que tienen los involucrados en el rodaje. Sí, las productoras meten la mano demasiado a la hora de estar haciendo películas. Y bueno, chicos, ese es el final del primer video. Más adelante les mostraré las siguientes áreas
Pero también ustedes pueden mandarme sugerencias de otros videos y también pueden pedirme reviews de películas, de series y también algunos consejos que yo haré, bueno, que yo les expondré y cómo podrán ustedes aplicarlos dentro de sus futuros trabajos. Así que, por mi parte, ha sido un placer como siempre y gracias por asistir al al segundo episodio de Distrito C. Gracias.